Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es la fisiología de la audición. Para esto comenzamos hablando sobre cómo captamos los sonidos. Las ondas sonoras entran por medio del oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas hace que el tímpano vibre y a la vez que estas vibraciones sean transmitidas a través de una cadena diminuta de huesecillos por el oído medio, llamado martillo, yunque y estribo. Los huesecillos del oído medio amplifican o aumentan las vibraciones de sonidos y las envían a la cóclea en el oído. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la audición, que es básicamente el proceso sensorial específico mediante el cual el ser vivo percibe y analiza los sonidos, permite la percepción de los sonidos del medio, de un lugar, da la comunicación entre los animales y contribuye a la supervivencia del ser humano. Los sonidos se definen por su frecuencia, ya sea aguda o grave, y su intensidad, ya sea débil o fuerte. Los mecanismos de la audición. La fisiología de la audición se divide en funciones de tipo de acción que realizan distintos órganos que intervienen en la audición. Los mecanismos de conducción o transducción, que son los que conducen la energía mecánica en energía sonora hacia las células ciliadas sensoriales. El oído se transmite y se amplía por los mecanismos del oído. La transformación eléctrica o la percepción de la energía mecánica sonora estimula los órganos de Corti y a la vía nerviosa. La energía mecánica se transporta o se transforma en impulsos eléctricos que serán transmitidos por la vía auditiva hacia el cerebro. Podemos decir que el oído está constituido por el oído interno, el oído externo y el oído medio. El pabellón auditivo es la única parte visible del oído que tiene forma helicoidal muy particular. Funciona como especie de embudo que ayuda a dirigir los sonidos al interior del oído. Tiene resistencia en el aire y en el interior se encuentra comprimido y por eso entra a mayor presión. El oído medio, por medio del oído medio, la cadena de huesecillos transmite la energía sonora desde la membrana timpánica hasta el oído interno. El sistema timpánico de transmisión es mecánico. La membrana timpánica se encuentra en movimiento desplazada por las vibraciones de moléculas del aire contenido en el conducto auditivo externo. El reflejo estapidial permite al oído medio proteger el oído interno de los sonidos intensos. Se trata de una concentración que refleja dos músculos del oído medio: el músculo del martillo o tensor del tímpano, que es inervado por el nervio trigémino, y el músculo del estribo, inervado por el nervio facial, que reduce la ganancia propia del oído medio. El reflejo estapidial permite que el oído medio proteja el oído interno de los sonidos intensos. Se trata de una concentración que refleja dos músculos del oído medio: el músculo del martillo o tensor, que son inervados por el nervio trigémino, y el músculo del estribo, que es inervado por el nervio facial, que reduce la ganancia propia del oído medio. El oído interno o laberinto es una de las tres porciones en las que se divide el oído. Está formado por dos partes diferenciadas como laberinto anterior, también llamado cócleo caracol, que se encarga de la audición. El potencial endococlear es el que contiene dos tipos de fluidos, que son la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa es la composición iónica similar al medio externo, bañada en ramba timpánica y vestibular. La endolinfa es la que llena el canal coclear, que presenta una composición única en el órgano de Corti. Tiene células receptoras, está cubierto por una membrana tectoria, está situada a ambos lados del túnel de Corti. Es un receptor neuroepitelial situado en la rampa media coclear sobre la membrana basilar, constituido por fibras colágenas. Las células ciliadas o células ciliadas internas se dividen en células externas y células internas. La vía auditiva tiene los estímulos mecánicos transformados en energía eléctrica por las células ciliadas del órgano de Corti. Son conducidos hasta los centros analizadores superiores de la corteza temporal a través de una vía específica
La vía auditiva es un camino complejo con diversas estaciones sinápticas y frecuentes conexiones y cruces. El aparato vestibular, también llamado aparato vestibular, está relacionado con el equilibrio, el control espacial, se encuentra ubicado en el oído interno del ser humano. Está formado por dos ensanchamientos, el utrículo y el sáculo. Ambos informan de la posición de la cabeza en relación con el suelo. Poseen un epitelio sensorial que los recubre, llamado mácula, el cual está compuesto por células ciliadas y de sostén asociativa. Denominamos el proceso de transducción a la transformación de energía mecánica, que es la cual actúa sobre los cilios de la energía bioeléctrica. El proceso de transducción se da en la cóclea como en los receptores vestibulares, depende del ciclo de potasio. La transducción potencial auditiva. El potencial auditivo evocado consiste en la estimulación de la vía auditiva mediante la estimulación de mayor parte de la cóclea sobre todas las zonas con mayor frecuencia a 150 Hz. Este estímulo mecánico se transforma en el órgano de Corti en un estímulo eléctrico que recorre las vías auditivas hasta alcanzar la corteza cerebral del conducto auditivo. Forma parte del oído externo y es la parte del oído que se encarga de recoger los sonidos del exterior para conducirlos hasta el oído interno. Mide aproximadamente de 25 a 30 milímetros de largo y de 7 milímetros cúbicos de diámetro. Tiene forma de S, es aplanada, lo que hace que el tímpano esté protegido. La corteza cerebral es donde se procesa toda aquella información que ha llegado desde ambos oídos. Nuestro cerebro interpreta las señales y nos indica que, por ejemplo, el timbre sonó o que las palabras están siendo habladas. Muchas cosas que ayudan a determinar exactamente lo que oímos, pero es la combinación de frecuencias que dan los diferentes sonidos, sus características distintivas, la fuente, la dirección y el volumen del sonido son otras pistas que se usan en el cerebro para descifrar ciertos mensajes. Y para concluir, la audición es la percepción de las ondas sonoras y que primero pasan por la oreja para luego llegar a los conductos auditivos externos y con el tímpano que vibra con ellas. Es uno de los 5 sentidos del ser humano y está en funcionamiento las 24 horas del día, ya que en cualquier momento percibe los sonidos que se producen. Para poder comunicarnos con los que nos rodea y estar atento a todos los ruidos de nuestro alrededor, es imprescindible tener una buena audición. La audición es posible gracias a los procesos físico-psicológicos que se desarrollan en el oído humano. El sistema auditivo es el responsable de convertir los estímulos sonoros en información asimilable por las áreas del cerebro especializadas en el procesamiento del habla. La señal sonora es una molécula de aire en vibración que transforma el estímulo que procesa el córtex auditivo en señales eléctricas. Sin audición no se da la percepción y la audición es un proceso fisiológico, mientras que la percepción es un proceso cognitivo. ¿Cómo funciona la audición? Lo primero a tener en cuenta para entender cómo funciona la audición y en últimas cómo oímos es en comprender el rol de los sonidos, que son vibraciones invisibles que viajan por el aire. Existen diferentes fuentes o emisores de sonido, como lo puede ser el habla, el crujido de las hojas, el teléfono que suena o en general cuando se emite un sonido. El aire se encarga de llevar esas vibraciones conocidas como ondas sonoras en diferentes direcciones. El oído está compuesto por oído externo, que es la parte visible del oído. Capta las ondas sonoras por medio del pabellón auricular, concentrándolas y conduciéndolas por el conducto auditivo externo. Está compuesto por el pabellón auricular o aurícula, el conducto auditivo externo y el tímpano. El oído medio es la parte que está entre el tímpano y la ventana oval. Es la clave, pues es el encargado de transmitir las vibraciones del oído externo. Y contamos con el oído interno,
Como su nombre lo indica, esta especie de laberinto se encuentra en la región interna del oído. Es allí donde donde están el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio, y la cóclea, que parece una concha de caracol. Al producirse un sonido, las vibraciones u ondas sonoras entran y se desplazan a través del conducto auditivo hasta chocar con el tímpano. Esto genera que los 3 huesecillos vibren a su vez, transmitiendo el sonido hacia el oído interno. Las vibraciones viajan a través del líquido del oído interno, este laberinto en forma de espiral, y activa la cóclea, encargada del proceso de convertirlas en impulsos eléctricos o señales químicas para que sean reconocidas por el nervio auditivo. ¿Cómo realmente se da la audición? La audición depende de una serie de pasos complejos que convierten las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas. Estas señales llegan al cerebro a través del nervio auditivo. Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a los 3 huesecillos diminutos del oído medio. Estos huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. Los huesecillos del oído medio amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea en el oído interno. La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido. La cóclea tiene una membrana elástica a lo largo de su estructura que la divide en 2 secciones, superior e inferior. Esta membrana es conocida como membrana basilar porque sirve de base para estructuras clave del sistema auditivo. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células sensoriales sujetas a la superficie de las membranas, bailan con el movimiento de la ola.